Bueno, y nosotros conectamos ya con nuestro siguiente invitado para hablar de más macro y más mercados, Carlos Santiso, profesor del máster en Finanzas Corporativas del IEB. ¿Qué tal, Carlos? Qué bueno tenerte de vuelta. ¿Qué tal, Javier? Bueno, lo primero, datos económicos. Hoy sorprendía el flash PMI, sí que bueno, hemos alertado de que es una lectura anticipada, que todavía no es final para el mes de abril, salía bastante por encima de lo esperado en Estados Unidos, pero quiero también fijarme en los datos de ayer, que fueron bastante preocupantes. Tenemos un ley, indicador adelantado de la Conference Board, que sigue contrayéndose en marzo, menos 1,2%, el doble de lo que se esperaba, de hecho. En cambio anual sigue la tendencia bajista. El PMI de Filadelfia se contrajo a un nivel que cuando se contrae a ese nivel siempre suele coincidir con recesiones, y mientras tanto el mercado pues a lo suyo, ¿no? A su bola. Claro, ¿están incrementando los riesgos de recesión? ¿Creéis últimamente, Carlos? Pues en el caso de Estados Unidos vuelve a haber consenso de que es bastante probable que tengamos recesión en la segunda parte del año o en 2024, vamos, en los siguientes 12 meses. Pero a pesar de que hay bastante consenso, incluso entre gestión, institucionales, bancos de inversión, tenemos la bolsa no muy lejos de máximos. En el caso de Europa es aún más acusado, está prácticamente en máximos históricos la mayoría de los índices. Y parece que, bueno, pues se espera ese soft landing, que no es la primera vez que suena en los medios. La mayoría de crisis económicas que ha habido en la historia llevan asociado el ruido de soft landing antes de que se convierta más bien en un hard landing. Y, bueno, es algo que también hemos visto en 2008, si nos fijamos en lo que han hecho los índices y los indicadores macro. Yo no confío demasiado en el soft landing. Sí que, bueno, como he indicado muchas otras veces, hay muchas variables en mejor estado de forma que 2008, como son los hogares, están menos endeudados, los bancos están mejor capitalizados, etcétera, etcétera. Pero tenemos los riesgos por otras partes, como puede ser el volumen de deuda de los estados y una inflación en los niveles actuales con ese nivel de deuda. A día de hoy los bonos, desde luego que no están rentando a los niveles que deberían rentar, ni los bonos están pagando una prima de riesgo por invertir en ellos, ni el equity está prácticamente pagando prima sobre el activo libre de riesgo, que en este caso serían los bonos, ¿no? Ninguno de los dos. No sé, ahora mismo lo más sensato parece incluso el cash en estos momentos, es lo que te puedo decir. Eso te iba a preguntar, Carlos. Claro, cuando miramos o cuando preguntamos dónde deben mirar los inversores, era lo que te iba a decir. ¿Merece la pena mirar un índice o por lo menos una renta variable que está casi 20 veces beneficios, cuando tienes a lo mejor activos, como bien has dicho, de renta fija que no tienen riesgo, dando casi la misma rentabilidad aproximadamente, o incluso el efectivo? O Apple incluso el otro día ha lanzado una cuenta remunerada, no sé si era el 4,5% o algo así, creo que era. Claro, ¿cuál es el incentivo aquí para asimilar riesgo? ¿Y crees que los inversores van cada vez más a enfocarse por el efectivo? Sí, Apple sacó una cuenta remunerada al 4,2. Cabe decir que es en dólares. Entonces, bueno, en el caso de ciudadanos europeos no es así, asumimos riesgo de divisa. Pero sí, desde luego que para mí la visión es ser cauto. Hay que estar siempre expuesto a renta variable, yo creo en ello, pero gestionando los riesgos. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos en uno de los fondos de inversión que gestiono un 40 y mucho, casi 50% de exposición a renta variable, pero gestionando los riesgos de cola. Ahora mismo una exposición del 100% no lo veo, pues por lo que comentas, prácticamente la prima sobre los activos de riesgo es mínima y si tenemos una recesión, los beneficios se contraerán y esa prima mínima pasará a ser incluso inexistente. Así que bueno, toca ser cauto, en mi opinión defensivo, medir muy bien los pasos que se dan, porque de aquí a 12, 18 meses pueden surgir muy buenas oportunidades y esas grandes oportunidades que solo surgen una vez cada ciclo económico, que de media tienen una duración de 8 años.
Carlos, del ciclo económico, de hecho, bien lo mencionas. En cuanto al empleo, parece ser que es la única variable que todavía se mantiene, corrígeme si me equivoco, como todavía no indica a lo mejor deterioro o contracción. Eso sí, ya está por lo menos en fases finales del ciclo, porque tasas mínimas de desempleo suelen coincidir con eso, ¿no? Con fases de que el ciclo ya se está agotando poco a poco. ¿Crees, el libro Veis el otro día de la Reserva Federal comentaba que el mercado ya empieza a debilitarse? ¿Crees que dentro de poco veremos algún debilitamiento o se va a mantener todavía el mercado laboral fuerte? Es probable que sí. En el caso de la tasa de empleo, podemos decir que es uno de los indicadores más atrasados que hay a nivel macroeconómico. Entonces, el hecho de que la economía esté funcionando a pleno empleo, lo que te dice es que estás prácticamente a final de ciclo, y no significa que vaya a venir una recesión de forma inminente, no es un indicador tampoco muy fiable, pero sí que queda menos por ganar que por perder, digamos, en cuestión de tiempo. Así que, lo dicho, cuando empieza a haber ligeros repuntes del nivel de desempleo, se empieza a deteriorar un poco, sí que puede ser el indicativo final de que la recesión pues está aquí. Hay muchos indicadores macro que ya así lo indican, que sobre todo en Estados Unidos, pero la tasa de desempleo, como bien indicas, no, aunque es un indicador contraintuitivo. Pues iremos viendo dónde va esa tasa de desempleo. Por último, Carlos, quería comentar contigo Japón, ya que Warren Buffett el otro día, ya sé que tú también lo mencionas mucho a Warren, y el otro día de hecho dio una entrevista, la primera entrevista del año, 3 horas de entrevista si no me equivoco, y le preguntaron por Japón. Claro, esa jugada que hizo, que me pareció magnífica, esa jugada de casi hacer dinero gratis, ¿no? Se emitió unos bonos en Japón hasta pasado 2050, se financió de forma gratuita y luego invirtió en 5 compañías que daban un dividend yield, creo que era el 7,8%, del 3,8%. Y de hecho le han retornado muy buenos, incluso estas acciones se han revalorizado mucho en el mercado en los últimos meses. Claro, dice Warren Buffett que de hecho estaba aumentando posición en esas 5 compañías que tiene. Y quería preguntarte por ello, por la opinión ahora mismo de Japón, de las valoraciones que hay ahí. No sé si tenéis algo mirado y también de hecho UBS decía, ahora mismo compartíamos la noticia, que espera una revalorización del yen, porque cree que va a haber un cambio en la política monetaria con el nuevo gobernador. Japón sin duda es un mercado interesante. El problema aquí es que lleva más de una década haciéndolo por valoración. En Japón puedes encontrar compañías que cotizan por debajo de su caja neta, además generando beneficios crecientes. O sea, puedes encontrar compañías que en Europa es absolutamente imposible. El problema aquí es que suele haber problemas de gobernanza, no son muy friendly con los accionistas, y el gran catalizador que podría haber es si esto empieza a cambiar, si empieza a haber una política más de recompras, de acciones, cuando las acciones están muy infravaloradas, de dividendos más crecientes y demás, que ya hay compañías que lo hacen, pero de una forma más potente, podría ser un buen catalizador para aflorar valor, porque esas compañías que cotizan por debajo de su caja neta, esa caja neta, si se la repartes al accionista, ya no necesitas más catalizador que ese, porque te están retornando esa caja, ¿no? Y yo creo que si se cambia gobernanza y capital allocation puede ser un muy buen mercado donde pescar. En nuestro caso estamos invertidos, pero más que por valoración, que está muy atractiva por valoración, es por una situación especial. Estamos invertidos en Nintendo desde hace un mes, porque existía el catalizador de la película de Super Mario y porque existe el catalizador de que van a sacar uno de los máximos hits, que es Zelda, sobre una base de usuarios de más de 100 millones. Y es más bien una situación especial que algo de valoración. Pero bueno, es muy representativo de lo que sucede en Japón. Nintendo tiene un 36% de su market cap en caja neta. Entonces, es muy representativo de que el capital allocation que hacen en Japón es bastante mediocre, porque si Nintendo está barata, como es el caso, y tienes un 36% en caja, pues esa caja puedes utilizarla para recomprar acciones o similar. Pues muy interesante, como bien dices, y con el caso y el ejemplo práctico de Nintendo. Muchas gracias, como siempre, Carlos Santiso, por tus análisis, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. Que tengas buen fin de, Carlos. Igualmente, buen fin de a todos. Hasta luego. Chao, chao.